myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas. Recuerda, si no concuerdan tus ejercicios y páginas con lo que nosotros tenemos, la versión descargada de internet, consulta con esa versión del libro o en tal caso, contacta con nosotros para ayudarte a ubicar el video correspondiente en tu texto. El ejercicio 25 de la página 204 dice, según los datos de las tablas. Antes que nada, te voy a indicar. Nos proporciona 3 tablas, pero no significa que esto sea un solo ejercicio. En realidad son 3 ejercicios, porque las tablas no tienen nada que ver entre ellas, salvo el mismo procedimiento y las mismas cosas que nos piden. Por esa razón, te voy a pedir que pongas atención mucho a cómo yo voy a resolver la tabla 10, que en este caso pone 10, 11, 12, no, la tabla 10, porque esta tabla voy a resolver yo y tú vas a resolver las otras tablas aplicando lo aprendido, ¿de acuerdo? Así que pon mucha atención, es importante que tú también practiques, que tú también hagas, ¿de acuerdo? Así que pon mucha atención a lo que vamos a hacer para que tú hagas lo propio justamente con estas tablas de acá. Bien, en este caso a mí me ha tocado números fraccionarios. Yo te recomiendo que para todas las cosas que nos piden los cálculos es preferible mejor tener en decimales, no en números fraccionarios. Se puede hacer con fraccionarios, sí, pero se nos va a hacer un ejercicio muy extenso. Así que voy a transformar estos valores a decimales. Un medio es 1 dividido para 2, esto nos va a dar 0.5. Un cuarto es 1 dividido para 4, nos va a dar 0.25. Un quinto, eso es 0.2. Un medio es 0.5. 1 dividido para 3 es 0.333333 periódica. Voy a poner solo 33, ¿de acuerdo? Y un cuarto es 0.25. Voy a trabajar entonces con esos valores, no con las fracciones. La primera cosa que nos pide es cuántos valores constituyen la muestra. Y es preferible primero hallar eso, porque nos sirve para los otros cálculos. Entonces, el tamaño de la muestra, que se conoce con la letra n, ¿sí?, equivale, voy a poner en fórmula, pero ya te lo voy a explicar, a la suma total de esta de aquí, de f y, es decir, de estos valores. Este símbolo se conoce como suma total o sumatorio. Suma total de todos los fi. En otras palabras, ojo, no es de xy, no cometas ese error, es de fi. 7 más 8 más 8 más 7 más 5 y más 2. 7 más 5 es 15, 8 más 7 es 15, 15 más 15 es 30, más 5, 35 y más 2, 37. O sea que el total, el tamaño de la muestra ha sido de 37, ¿sí? Tú puedes revisar también esto que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Ahora toma en cuenta que este valor es impar. Impares son los valores que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. En nuestro caso termina en 7, por esa razón es impar. Es muy importante para los cálculos, para el cálculo de la mediana, de la mediana más que nada, es para eso. Para los demás da igual si es par o impar, pero para la mediana sí nos interesa que ese dato sea, en este caso, impar. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Fuera de eso, ¿no? El literal B nos dice determina la media aritmética. Es otro valor importante. Por media aritmética también nos referimos a promedio o simplemente media, ¿de acuerdo? No confundir con la mediana que mencioné hace un momento. Vamos a decir de la media o promedio. Y esto equivale a la suma total de cada valor, es decir, de cada uno de estos valores que voy a poner en decimales, para el total de la muestra. Pero debido a que cada valor allí nos da con la cantidad, esta parte de aquí significa la cantidad de veces que este dato aparece. Es decir, que el 0.5 aparece 7 veces, el 0.25 aparece 8 veces, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar por la cantidad de veces que aparecen. A esta FI se le conoce como frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Pero es la cantidad de veces que el dato de arriba, el de XY, aparece. Y bien, voy a poner esto. ¿Cómo es? ¿Cómo se calcula esto? Bien, bueno, no voy a poner un medio, voy a poner 0.5, el valor. ¿Por cuántas veces aparece? Aparece 7 veces. Entonces voy a poner por 7. Luego el otro valor, más 0.25, por la cantidad de veces que aparece, por 8. ¿Por qué estoy poniendo esto? Antes te voy a explicar. Si yo no pusiera esto, tendría que anotar 7 veces el 0.5, es decir, 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0. Y así. Luego más, el 0.25, 8 veces. Imagínate, nos va a dar una cosa extensa porque son 37 elementos en total. Entonces se hace esta práctica para evitar poner. Entonces estoy diciendo, el 0.5 se va a repetir 7 veces. Entonces con eso me ahorro de poner todo. Más 0.2 por 8 veces. También se repite, aparece 8 veces. Más 0.5 por 7 veces. Bien, aquí también te voy a indicar algo, ¿no? Que no he tomado en cuenta, pero bueno. Más 0.33 que aparece
5 veces y más 0.25 que aparece 2 veces. Aquí podría haberme ahorrado también el cálculo, viendo que estos dos valores son exactamente iguales, ¿sí? Solo sumaba cuántas veces aparece. Este 0.5 aparece 7 veces. Y el mismo 0.5 aparece otras 7 veces. Entonces, en otras palabras, el 0.5 aparecía 14 veces. Yo podía haber hecho, pero bueno, no lo hice así desde el inicio, ya lo hice de esta manera. Pero tú podrías hacer esto con una tabla que voy por aquí. Por ejemplo, en vez de anotar el 2.9 por 7 más el 2.9 por 5, puedes anotar una sola vez el 2.9 por 7 y 5, 12, por 12. ¿De acuerdo? El 2.9 va a aparecer 12 veces. Así. El n vale 37. Bien, voy a poner cuánto me da esto. Entonces, voy a ingresar los datos. 0.5 por 7 más 0.25 por 8 más 0.2 por 8 más 0.5 por 7 más 0.33 por 5 y más 0.25 por 2. Esto nos da 12.75. Entonces este resultado es 12.75. Obviamente como al 3 lo redondeé, de seguro nos iba a dar más valores, pero en este caso vamos a anotarlo así. 12.75 dividido para 37. Entonces 12.75 dividido para 37 nos da como resultado 0.34. O sea que para nosotros este valor es de, voy a poner con 3 cifras decimales, 0.345. ¿Sí? Que ese va a ser justamente la media o promedio, que es lo que estábamos calculando. Bien, ya que tenemos ese valor, vamos a ver los siguientes. En el siguiente nos pide la desviación estándar. Bien, yo ese valor lo voy a dejar para calcularlo al último, porque primero voy a calcular la varianza, como expliqué en videos anteriores. Preferible es primero calcular la varianza y después la desviación estándar o típica, ¿sí? Entonces voy a calcular primero el literal E, ¿sí? Que es la varianza. Es mi recomendación para ti. ¿Se puede calcular la desviación estándar? Sí, pero tú vas a ver que se va a hacer muy extenso, muy feo, entonces preferible no lo hago. Voy a calcular la desviación estándar. En este caso, la varianza. La varianza se calcula de la siguiente manera. Es prácticamente una barriguita con una visera al cuadrado, su símbolo, y equivale, dice, a la suma de cada valor, cada uno de esos, al cuadrado, sobre el total, menos el promedio que nos dio aquí, al cuadrado. Pero, debido a que yo te había dicho, cada valor se va a repetir muchas veces, vamos a ponerle por f, es decir, vamos a hacer el procedimiento, si tenemos estas tablas, de multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, esto nos va a dar, igual voy a poner acá abajo porque parece no nos va a quedar espacio. Cada valor al cuadrado, 0.5 al cuadrado por la cantidad de veces que aparece, por 7. Más 0.25 al cuadrado por la cantidad de veces que aparece, por 8 veces. Más 0.2 al cuadrado por la cantidad de veces que aparece, por 8 veces. Más 0.5 al cuadrado por la cantidad de veces que aparece, por 7, más 0.33 al cuadrado por la cantidad de veces que aparece, por 5, y más 0.25 al cuadrado por la cantidad de veces que aparece, por 2. Nuevamente hubiera ahorrado estos dos valores que se repiten, sumado una vez por 14, ¿no? Pero eso te lo dejo a ti para los siguientes. Entonces esto divido para 37, ¿sí? Para 37. Bien, entonces en este caso, aparte de esto, tengo que restar más menos la media, que es 0.345 al cuadrado. Bien, ¿me pide alguna cosa más? No, no me pide ninguna cosa más. Bien, entonces voy a hacer el cálculo aquí, ¿sí? Para que me sobre ese pequeño espacio. Entonces me queda que es 0.5 al cuadrado por 7, más 0.25 al cuadrado por 8, más 0.2 al cuadrado por 8, más 0.5 al cuadrado por 7, más 0.33 al cuadrado por 5, más 0.25 al cuadrado por 2, ¿sí? Nos da 4.9895, todo lo de que está arriba. Eso voy a dividir para 37, ¿sí? Y me da 0.13485.
Voy a poner 0.13485. Bueno, y ese valor voy a restar de la media 0.345 al cuadrado. Y eso nos da 0.016. Voy a poner eso que nos acaba de dar con 3 cifras decimales. 0.016. 0.016. Ese valor es el que nos ha dado la varianza. ¿De acuerdo? Ahora voy a calcular la desviación estándar. Ahora sí voy a calcular la desviación estándar. Tú vas a ver por qué yo preferí calcular primero la varianza. La desviación estándar, o también típica, como se le conoce, o también se le conoce como típica, equivale, es el mismo símbolo de la varianza, pero sin el cuadrado. Es porque esta es la raíz cuadrada. Voy a escribir aquí, es la raíz cuadrada de la varianza. Por esa razón yo calculé la varianza primero. Porque al sacar la raíz cuadrada de este valor, 0,016, nos da, sí, 0,016, este valor nos va a dar, en este caso, la raíz cuadrada de 0,016, nos queda que es 0.126, 0.13 voy a poner, 0.13. Y como ves, de esta manera he calculado la desviación estándar. Bastante sencillo si calculo primero la varianza. ¿Ves? No voy a hacer ningún paso complicado. Para el literal D, lo que voy a hacer para el literal D dice determina la desviación media. ¿Sí? dm, en otros libros yo he encontrado escrito de otra manera, pero dm para poner desviación media. Y equivale a la suma de valor absoluto, cada valor, cada uno de ellos, menos menos la media, que es este valor de aquí, menos la media, sobre n. Pero nuevamente, recuerda que nosotros estamos trabajando multiplicando por fi. Aquí sí pon mucha atención porque esta parte es la más extensa tal vez de todas. El valor absoluto de cada valor, que es 0.5, menos la media, que es 0.345. Y eso por el valor que es 7, ¿no? Por 7. Más 0.25 menos la media, que es 0.345, por el valor de 8, ¿no? Más 0.2 menos 0.345, y ese por el valor de 8 también, más un medio. Ya a esto me refería, voy a cortarlo en este momento. Un medio es 0.5, o sea que voy a volver a hacer este mismo cálculo. Mira, 0.5 menos 0.345, ¿ya? O sea que voy a hacer este mismo cálculo. ¿Y cuántas veces más? Voy a hacer 7 veces más. 7 veces lo hice acá y 7 veces más. Entonces, preferible, voy a borrar este cálculo para no anotarlo, para hacerme más simple, y a esto me refería. Entonces, como voy a hacer 7 veces y 7 veces más, voy a poner que es el mismo cálculo hecho 14 veces, ¿sí? Yo, de hecho, al principio debía haber achicado más los datos, ¿no es cierto? Tú también puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, bueno, aquí no hay cómo, pero aquí sí, con estos dos valores, mejor los juntas en uno solo y pones 12 como FI. Se te va a aliviar más. Bien, me falta el 0.33, ¿no? Más 0.33 menos este valor de 0.345. Este no se repite con nadie, ¿no? Ese se repite, perdón, es 5 veces. Y aquí nota que otra vez tengo el 1/4 y el 1/4, ¿sí? O sea que me va a tocar hacer esto otra vez. Más 0.25 menos 0.345. Y eso por 2. Pero a esto me refería. En vez de hacer esto, como tengo este mismo cálculo aquí, mira que 0.25 es el mismo, aquí 8 veces y aquí 2 veces más, entonces mejor anoto uno solo y digo, no es por 8 veces y 2 veces más, mejor lo hago por 10 veces. ¿Sí? Porque eso es 8 y 2 de acá, 10 en total. Y así me ahorro los cálculos, ¿sí? De esta manera me ahorro los cálculos. Esto dividido para n, que vale 37. ¿Sí? Bien, entonces ahora solo voy a poner esto en la calculadora, que como te dije, esta es la parte más extensa. El valor absoluto, las barras, significa que aunque me quede un resultado negativo, yo lo voy a poner como positivo, ¿de acuerdo? Entonces 0.5 menos 0.345, eso me da 0.155. Y 0.155 por 14
Eso me va a dar 2.17. Voy a anotar los valores aquí. No me va a alcanzar aquí, voy a anotar acá. Me da 2.17 más 0.25 menos 0.345 me da menos 0.095. Yo lo tomo como positivo. Y eso multiplico por 10. Y en este caso me va a dar 0.95 positivo. ¿De acuerdo? Entonces 0.95 positivo. Siempre me van a dar en la desviación media los valores positivos. 0.2 menos 0.345. Eso me da menos 0.145. Yo lo tomo como positivo. Y eso por 8, en este caso por 8, se me va a quedar 1.16. 1.16. Más el último valor, ¿no es cierto? Este valor de acá, 0.33 menos 0.345, me da menos 0.015. Lo pongo como positivo, eso significan las barras. Por 5, eso me da 0.075. 0.075. Y este resultado, y estos valores dividido para 37. Entonces solo me basta con sumar, ¿no? Los valores que están ahí. 2.17 más 0.95 más 1.16 más 0.075, que me da 4.355 dividido para los 37 que están allá. Entonces, en total, la desviación media me va a quedar ese resultado dividido para 37. Y me queda que la desviación es 0.12. 0.12 es la desviación media. Bien, como ves, no es complicado. Lo que sí es extenso, ¿de acuerdo? Lo que sí es extenso. Yo aquí considero los tips que te he dado para que resumas, reduzcas más los cálculos. Algo que no hice acá arriba que podía haber hecho. Por ejemplo, aquí me podía haber ahorrado este de 0.25 con 0.25, en vez de multiplicar por 8 aquí por 2, mejor anotaba una vez y ponía por 10. Y aquí este valor también, en vez de 7 aquí y 7 acá, ponía por 14 y me lo ahorraba, ¿de acuerdo? Porque es exactamente el mismo valor. Y ese es el mismo procedimiento que debes realizar para esta tabla de aquí y para esta tabla de acá, ¿de acuerdo? Como ves, no es complicado, ojo, no confundas, no es complicado, lo que sí es muy extenso. Pero de todas maneras, si se te ha complicado algo, lo que puedes hacer es repasar, practicar. Esa es la mejor manera de poder aprender los procedimientos, poder aprender fórmulas si quieres aprender fórmulas, pero más que nada a nosotros nos sirve ver los procedimientos, los procesos para los cálculos. Y vas a ver que te vas a familiarizar mucho y no vas a tener ningún problema. Si todavía tienes inquietudes, contacta con nosotros a nuestras redes sociales o a nuestros contactos oficiales que estaremos dispuestos a atenderte. Que tengas una excelente tarde, noche o día, dependiendo en qué momento estés viendo esto, y te va a ir muy bien. Tú eres muy capaz. Nos vemos en los siguientes videos.